Creada en el año 2004, sus principales contribuciones son: mejor asignación del capital para cubrir dichos riesgos y se integra el riesgo operacional. Se divide en tres partes el documento. Número 1. Requerimientos del capital. A. La forma de calificación del crédito es: método estándar, calificación interna básica y calificación interna avanzada. B. Calificación de riesgo operacional se divide en indicador básico, método estándar, medición avanzada, la cual integra: número 1. Criterios generales. Número 2. Criterios cualitativos. Número 3. Criterios cuantitativos. Número 4. Cobertura del riesgo. C. Calificación del riesgo del mercado es igual que en Basilea I. Número 2. Supervisión. Mejores prácticas en administración de riesgos, ya que hay que prevenir también los riesgos estratégicos y reputacionales. Número 3. Disciplina de mercado. Esta consiste principalmente en la transparencia en cuestión a la estructura de capital, exposición de riesgo y libre intercambio de información dentro de los mercados bursátiles. Definición del riesgo de crédito. Riesgo de un cliente al incumplimiento del compromiso por la falta de recursos y la falta de voluntad. Definición de riesgo operacional. Asociado al riesgo humano, fallas en tecnologías, fraudes y desastres naturales. Definición del riesgo de mercado. Es aquella fluctuación en el precio de los títulos de valores. Los objetivos son: promover seguridad en el sistema financiero, sano nivel del capital en el sistema financiero, incrementar competitividad bancaria, cálculo de aproximación del riesgo más completa con métodos más sensibles al riesgo. Implicaciones: mejorar la evaluación y entendimiento del riesgo, mayor información para la toma de decisiones sobre el otorgamiento de un crédito, mejorar la metodología de asignación del capital, concentrar información relacionada a la administración del riesgo. El impacto es interno: reforzar y acelerar la administración del riesgo. Cliente: cambia la relación con el cliente ya que se vuelve más selectivo. Negocio: mejorar técnicas de medición de riesgo así como detección oportuna. Global: mejorar administración de riesgo y transparencias del flujo de información, generando confianza. Largo, el proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios. Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, debe validar tanto los métodos estadísticos empleados para calcular los parámetros exigidos en el primer pilar como la suficiencia de los niveles de fondos propios para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementar en función de los resultados. Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos estarán obligados a almacenar datos de información crediticia durante periodos largos de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada auditoría y a superar pruebas. Además, se exige que la alta dirección del banco se involucre activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario. Como el banco es libre para elegir la metodología para su autoevaluación, se puede considerar otros riesgos que no se contemplan en el cálculo regulatorio, tales como el riesgo de concentración o diversificación, el riesgo de liquidez, el riesgo de reputación, el riesgo de pensión. Para grupos financieros multinacionales se establecen colegios supervisores que, bajo la coordinación del supervisor de la entidad matriz, se encarga de la coordinación internacional de la supervisión del grupo financiero. El pilar 3 del Acuerdo de Basilea II trata la disciplina del mercado. Su objetivo principal es complementar el proceso de supervisión desarrollando un conjunto de principios de divulgación de información que permita a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización. Las entidades deben decidir la relevancia de la información en función de su pertinencia, siguiendo el criterio de prueba del usuario. Asimismo, cuenta con una estandarización en los procedimientos contables, cuenta con una mayor homogeneización en la difusión de información,
Esta disciplina de mercado debe divulgar sus políticas, debe presentar requisitos de divulgación. El pilar 3 se aplica a nivel consolidado del grupo. Se toma en cuenta que no es obligatorio divulgar información sobre bancos individuales que consoliden, excepto la exigencia de integración de capital mínimo de cada entidad. Basilea II propone que se debe incluir dentro del tipo de información y frecuencia lo siguiente: dentro de la información debe contener una información general con una frecuencia semestral, debe tener una información cualitativa sobre políticas de gestión de riesgos con una frecuencia anual, una información con indicadores de suficiencia de capital y sus componentes para grandes bancos internacionalmente activos, frecuencia trimestral. Esta información de exposiciones a riesgos es propensa a cambiar con rapidez, conteniendo una frecuencia trimestral. Retos de importancia para Guatemala: cultura corporativa de riesgo, estrategia de negocio, perfil del riesgo, apetito del riesgo, estrategia de riesgo, comunicación externa y gestión de accionistas. Está también lo que viene dando lo que es gestión de negocio, evolución del negocio, monitoreo del riesgo, análisis de riesgo y selección de respuestas, gobierno, organización y políticas, plataforma de negocio, proceso de negocio, personas, cambio, recompensa, gestión de información, tecnología, infraestructura. Entre los retos también se puede destacar lo que es implementar modelos de gobierno corporativo que conlleven a una cultura de riesgo organizacional, anticipar cambios en los modelos de negocios del sistema bancario, implementar nuevas estrategias de hojas de balance para una adecuada gestión de activos líquidos, diversificación de las fuentes de fondeo y costos de financiamiento. El colchón de conservación. El objetivo es que los bancos mantengan un nivel de capital por encima del mínimo, para lo cual debe aprovechar la parte del ciclo al azar y acumular capital. Cuando el ciclo está a la baja, el banco usa ese capital por encima del mínimo para enfrentar las pérdidas. La exigencia del colchón de conservación es de 2.5% de capital adicional al mínimo. Si el banco tiene menos del 2.5%, enfrenta restricciones para repartir dividendos. A menor colchón de conservación, cerca a cero, menor el porcentaje de distribución de dividendos permitidos. Ratio de cobertura de liquidez. Tiene como objetivo que los bancos puedan resistir un escenario de estrés de 30 días, manteniendo activos líquidos de alta calidad. El ratio de cobertura de liquidez se define como activos líquidos de alta calidad, flujos netos de caja de 30 días mayores al 100%. Los flujos netos de caja tienen salidas de pasivos con porcentajes propios del escenario de estrés y entradas de caja con programación financiera con límites porcentuales. En el siguiente recuadro marcaremos las diferencias entre Basilea II y Basilea III, marcando los requerimientos de capital. Antes, en Basilea II, el capital ordinario mínimo era de 2%. Actualmente en Basilea III asciende a un 4.5%. Basilea II no tenía colchón de conservación. Basilea III contiene un colchón de conservación de 2.5% de capital ordinario. No existía capital ordinario exigido en Basilea II, ahora existe un capital ordinario exigido de 7%. En el capital de nivel 1, como mínimo teníamos en Basilea II un 4%. Actualmente en Basilea III tenemos un capital mínimo en el nivel 1 de 6%. Capital exigido en el nivel 1 no existía, ahora existe un capital exigido en el nivel 1 en Basilea III de 8.5%. El capital total mínimo en Basilea II ascendía a 8%, el cual sigue sin modificar en Basilea III en un 8%.
exigido no existía en el capital del capital total en Basilea II, ahora existe un 10.5% en Basilea III como capital total exigido. También añade el Basilea III una dimensión macroprudencial para afrontar los riesgos sistémicos, ahora con un colchón anticíclico en un rango de 0 a 2.5%. Es más, el Basilea III contiene mayor capacidad para absorber pérdidas de riesgo en la situación financiera bancaria. Gracias por la atención al presente tutorial. Hasta la próxima. En el presente tutorial le daremos continuidad a lo que es el Basilea III. Este se define como el elemento central de la respuesta del Comité de Basilea hacia un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria en respuesta a la crisis financiera. El objetivo del mismo es mejorar la posición financiera del sistema bancario para absorber choques derivados de tensiones financieras y económicas, mejorar la gestión del riesgo y el gobierno corporativo de los bancos, fortalecer la transparencia y la divulgación de información, y como último objetivo, reducir la proclicidad y los efectos negativos en la economía real. Basilea III establece estándares de capital más exigentes, colchones de capital adicionales y requerimientos mínimos de capital más elevados. La implementación de Basilea III implicará, número 1, mejorar considerablemente la calidad del capital bancario, es decir, este debe aumentar la capacidad de los bancos para absorber pérdidas, elevando su componente de capital ordinario para cumplir los requerimientos mínimos. Número 2, elevar de forma significativa el nivel exigido de capital. Un elemento clave de Basilea III es el aumento del capital ordinario mínimo obligatorio hasta el 4.5%. Esto ayudará a que el banco pueda disponer de capital suficiente para respaldar sus operaciones en los periodos de tensión. Así pues, en total los bancos deberán mantener en situaciones normales al menos un 7% de capital ordinario. Número 3. Reducir el riesgo sistémico. Este se reduce a través de herramientas útiles para establecer requerimientos de capital, con el fin de combatir el riesgo sistémico a lo largo del tiempo. Y número 4. Conceder suficiente tiempo para una transición suave hacia el nuevo régimen. Los mecanismos de transición acordados contribuirán a que el sector bancario pueda cumplir las nuevas normas de capital con un nivel razonable de retención de beneficios y de aplicación del capital. Dentro de los componentes de Basilea se encuentra el ratio de apalancamiento, el cual tiene como objetivo limitar el apalancamiento bancario. En el caso del ratio clásico, sobre los activos ponderados se exige menos capital a los activos con baja o nula ponderación. Este se calcula sobre activos a valor contable. Es un complemento al ratio de capital clásico que se calcula sobre activos ponderados por riesgo. El ratio de apalancamiento sirve para protección frente a posibles subvaluaciones de riesgo en la aplicación del ratio clásico. En el presente tutorial le daremos continuidad a lo que